casi un 20% de los alimentos de todo el mundo producidos se desperdician. ¿La comida? Sí, la comida. ¿Las milanesas? ¿El puré? Por ejemplo, sí. Hay que después hacer una diferencia entre, porque de hecho vamos a recordar 2 fechas, si te parece, esta semana. Sí. Abrimos con esto. Una es el Día Internacional de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, y hay una diferencia entre los que es pérdida y desperdicio que tiene que ver con en qué parte de la cadena, si es en la producción o si es posterior a su producción, que se pierden estos alimentos. Claro, la elaboración o el consumo. Exactamente. Y hay un montón de motivos también por los cuales se pierden. Es un 20%. Había un dato de Bioguía que lo habías pasado. Sí. Que me Ahí pareció muy interesante. Ese es cómo se distribuye, pero Mira, es muy importante porque dice 60% del desperdicio viene de los hogares, o sea, somos nosotros y nosotras. Y bueno, ya después los servicios de comida, restaurantes, hoteles, 28%, y los comercios minoristas, el 12%. Sí, y ahí dice, a esto se le suma un 13% adicional en la cadena de suministro, que es esto que decíamos, en el proceso, ¿no? En la producción. En la cosecha, en el transporte, en el almacenamiento, como los 2 momentos en los que se puede perder, digamos, cuando o ya está todo producido o en la transición, digamos, de su producción. El otro dato que pasaban ahí en Bioguía, que me pareció súper interesante, es que dice que en los alimentos perdidos significa la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Claro. Sería un tercer país después de China y Estados Unidos, o Estados Unidos y China, que son los que más gases de efecto invernadero emiten. Para que tomemos una noción de la importancia. No solo es el desperdicio de comida, que mucha gente lo podría aprovechar, estamos hablando del hambre en el mundo, sino además la consecuencia en términos ambientales que este desperdicio, que no me atrevo a llamarlo basura, este desperdicio genera en la atmósfera. O sea, además nos estamos generando problemas. Sí, totalmente. Y el otro punto que mencionabas recién, ¿no? Que siempre es válido recordarlo, ¿no? La pérdida tan grande de alimentos mientras hay tantos millones de personas que pasan hambre en el mundo, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver, bueno, con un montón de cuestiones de cómo se distribuye. Bueno, siempre recordamos un poco esto que te decían, termina el plato porque en África están pasando hambre, ¿no? Que no necesariamente es así, pero en parte, bueno, habla también de la mala distribución, pero sí que es un mundo que produce alimentos justamente para toda su población. Claro, porque estamos hablando de la comida como mercancía y no como derecho. Entonces, lo que no se vende se tira. Sí, exactamente. Y hay un montón de cuestiones que se pueden hacer. Yo les recomiendo mucho que entren a la página de la FAO, que justamente recuerda el día, que es el 29 de septiembre, les decía, y Día Internacional, además, de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y un dato que me gustó del Mercado Central, que vienen trabajando mucho en intentar reducir justamente la pérdida de alimentos. Y lo que dicen es que en el último año, por el programa de reducción de pérdidas y desperdicios, el Mercado Central confirmó que durante el 2024, de un total de 1.972.000 kilos de desperdicios, se recuperaron 879.555 kilos de alimentos aptos para su consumo y donados a comedores y merenderos. O sea, se puede. Se puede, de hecho dice, 1.093.000 kilos de residuos orgánicos pasaron a la planta de compostaje con el objetivo de continuar promoviendo el uso eficiente de los recursos. Bueno, además de cuando pasás a compostaje no te queda a cielo abierto emitiendo gases. Claro, así que bueno, bien interesante, hay un montón de cuestiones que se pueden hacer, les vuelvo a recomendar, en la FAO hay muchos de ellos, muchos que se pueden llevar adelante en los hogares, muchos también las empresas. Me acuerdo acá, no sé si sigue funcionando, pero había una aplicación que vos podías buscar y te llevabas más barato el menú de un restaurante que ya sabían que no lo iban a vender. Mira, sí, por ejemplo, el sushi, que es caro. Claro. Bueno, de pronto te armaban un combo con lo que ya sabían que no iban a vender esa noche. Bueno, es una forma de evitar los desperdicios. Sí, así es. Y hay otro día muy importante esta semana. Sí, estamos con las efemérides hoy, Jimé Fuertes. Si te parece, pasamos a la segunda, que es el Día de la Conciencia Ambiental también. Esta semana, el 27 de septiembre, fue. Y si te parece, compartimos un video que publicaron del Ministerio de Ambiente, la ministra Daniela Velar, que justamente habla de la importancia de lo que se está haciendo en esa materia acerca de la conciencia ambiental, como este programa, Jimé. Es verdad. Construir conciencia ambiental no es un lujo ni una banalidad, es una herramienta para transformar la realidad. Y hacerlo en nuestros territorios implica forjar sentidos nuevos desde este sur global, desde nuestras comunidades. Es concebir lo que nos rodea desde una lógica local y soberana. Es situar a las personas en el centro de la escena,
para que no quede nadie afuera. En la provincia de Buenos Aires venimos generando conciencia ambiental desde la experiencia, con acciones concretas en cada rincón de la provincia, involucrando a las y los bonaerenses en la toma de decisiones ambientales, formando estudiantes y docentes de toda la provincia con perspectiva sustentable, acercando educación ambiental a escuelas, clubes, centros culturales y festivales en todo el territorio bonaerense, impulsando la soberanía alimentaria para transformar las lógicas de producción y de consumo, sumando instancias de participación con impacto real en las políticas públicas. La conciencia ambiental es el camino para construir el futuro que soñamos. Por eso, en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, trabajamos todos los días para garantizarla. Bueno, me pareció bien interesante justamente destacar, ¿no? De qué manera se puede generar justamente la conciencia ambiental en un contexto de tanto negacionismo como contamos siempre también. Sí, el rol fundamental de los establecimientos educativos, la docencia, los y las estudiantes, sí, también me parece clave. Lo que tiene que ver con comunicación y decíamos, este programa, de hecho sí, que no le dimos la bienvenida, está pasando Ambientalismo Popular, Jimé Fuertes. Hola, Leti Martínez. ¿Te parece que le demos rienda a ya la segunda parte de nuestro programa? Por favor. Así es, vamos a conversar de un tema que saltó a las noticias esta semana por el rechazo que se generó hacia el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien había prometido en su momento durante la campaña que nunca iba a llevar adelante un proyecto minero a espaldas del pueblo y sin embargo en el presupuesto 2026 ingresado ahora en este momento, esta semana, en el Congreso Nacional, encontramos que hay una partida destinada a la investigación para la explotación de uranio en esa provincia y en otras provincias patagónicas. Para hablar de eso estamos comunicados con Viviana Moreno, ella es asambleísta. Hola Viviana, de la Asamblea No a la Mina de Esquel, histórica asamblea, tantos años que llevan adelante esta lucha, para que nos cuente cómo está llevándose adelante esta resistencia. ¿Cómo estás, Viviana? Bueno, un gusto y gracias por el espacio, ¿no? Bueno, la lucha continuó todos estos años, empezó en el 2002 con una mina de oro que tenemos acá a 6 kilómetros de la ciudad de Esquel, y bueno, después como el río Chubut se fue concientizando desde la cordillera a la costa, y se logró que toda la provincia y todas las asambleas que se formaron en esta provincia, que está tan extensa y que solo somos 600.000 habitantes, pero muy conscientes de conservar este privilegio de vivir en un ambiente sano. Así que hace muchos años que Chubut le dijo no a la megaminería. Hemos intentado ampliar la protección minera porque tenemos una ley provincial que solo, diríamos, cubre la minería a cielo abierto y el uso de cianuro para extracción del oro, pero no tiene, diríamos, cobertura sobre algunas formas de explotación y algunos metales como el uranio. Y bueno, este gobernador, como todos los gobernadores, empiezan en sus cuando hacen las campañas electorales diciendo que va a respetar la voluntad del pueblo. Nosotros ya no confiamos más en nadie, solo nos tratamos de proteger y que se respete la decisión nuestra. Y bueno, el 5 de junio presenta Energía Chubut 2050, lo presenta en Buenos Aires, que está como alineado al Plan Nuclear 2025 nacional, y que tiene que ver con haber ofrecido el uranio al mundo. Y bueno, por supuesto que este gobernador llegó a Esquel a un encuentro justamente de orquestas infantiles, era una fiesta popular en el pueblo, y apareció tratando de hacer campaña, ¿no? con una diputada, y bueno, la reacción del pueblo fue que no queremos fuera las mineras, y me parece que es el sentir popular de esto, que es como avasallar la decisión de los chubutenses. Claro. Viviana, ¿y entonces en qué situación estaría este megaproyecto, que entiendo que es, o sea, la propuesta del gobernador junto con el gobernador, con el gobierno nacional? Sí.
El tema es así, nosotros tenemos una ley provincial que es la 5001, ahora tiene otra denominación. Allí se ve, ¿no? Como, sí, ahí estamos. Como se tuvo que ir sin hablar. Claro, en el acto que contabas. No pudo hablar. No pudo hablar. La 5001 lo único que prohíbe es la minería a cielo abierto. Sí, te escuchamos. Mientras, contanos, porque tenemos ese video de fondo porque lo queríamos pasar justamente porque si bien pasó en Chubut gracias a las redes y a la posibilidad que tienen ustedes de difundirlo, nos enteramos en Buenos Aires y en el resto del país. Sí, bueno, nosotros tenemos solo una ley que prohíbe, después del plebiscito de Esquel, donde el 81% de la gente le dijo no a la mina, en la provincia se hizo una ley, la primera ley que está en contra de la megaminería, la primera ley provincial que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro. Y diríamos, si uno le cambia la modalidad, indudablemente no está protegido, ¿no? El uso de los, o la explotación de los recursos o bienes comunes, como les llamamos nosotros. Y bueno, el gobernador, la cuenca uranífera de Chubut es muy grande, prácticamente abarca 1/3 de la provincia, pero nosotros, diríamos, desde la intención de poner el repositorio nuclear hace muchísimos años aquí en Chubut también, nosotros sabemos que la energía nuclear y los residuos radioactivos producto del uso de este tipo de energía, digamos, no se sabe qué hacer en el mundo con todo esto y creemos que siendo solo el 7% de la producción de electricidad del país podemos prescindir absolutamente. Pero aparte, diríamos, empieza con que el uranio se necesita para las centrales nucleares, pero sabemos que, diríamos, es una herramienta de guerra, ¿no? Porque todavía, diríamos, la intención de tener armamento a base de uranio es de todos los países, más allá de lo que se diga públicamente. Y entonces, porque no solo son las bombas nucleares, sino también es el armamento con uranio empobrecido que se han utilizado en la guerra de Irak, que se ha utilizado lo mismo, diríamos, en Ucrania. Creemos que digamos, nada que contenga el uranio es beneficioso, podemos prescindir absolutamente de este tipo de energía. Entonces, cuando aparece este plan de que, bueno, con la excusa de la transición energética, que nosotros decimos que más de transición energética es una expansión energética, porque en ningún momento se habla de dejar de extraer los combustibles fósiles, porque a la vez que se habla de hacer energía nuclear o energía eólica, al mismo tiempo se quiere hacer fracking, fractura hidráulica, para seguir extrayendo petróleo y gas de forma no convencional, que es tan dañino para el ambiente. Entonces introducen el uranio bajo la excusa de que se va a extraer con una metodología que se llama una lixiviación in situ, que sería como lavar, poner una solución de ácido sulfúrico o puede ser una solución alcalina, entonces dentro o sea, en el subsuelo se inyecta esta solución y se extrae mediante bombeo, diríamos, el uranio disuelto en esa solución para extraer esta primera etapa de combustible nuclear, que es la famosa torta amarilla con que se empieza a producir el combustible de las centrales nucleares. Y en realidad, diríamos, en el mundo la posibilidad de hacer esta lixiviación in situ es solo del 18% de todos los yacimientos que hay, por lo tanto nosotros creemos que van a excusarse de que la lixiviación in situ no está alcanzada por la ley 5001 y después van a intentar, diríamos, de alguna manera sortear la ley 5001, hablando de que es un metal estratégico y no sé cuántos artilugios más, y van a intentar sacar todo el uranio del Chubut. Y ahora, en estos días, aparece un proyecto nuevo por el cual se va a hacer un estudio sismográfico. Se van a poner 40 sismógrafos en Chubut y Santa Cruz,
que van a estar durante 40 años, durante 2 años, y resulta que esto no es zona sísmica. Ha habido algunos temblores, pero no es zona sísmica. Y lo que descubrimos es que estos estudios sismográficos también sirven como exploración minera. O sea que vienen por todo, ¿no? Quieren saber cómo está la geología de toda la provincia, dispuestos a arrasar con todo lo que tiene nuestro subsuelo. Recuerdo que la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había dicho que Chubut es una gran estepa con un montón de gente que no quiere que allí se instalen inversiones y que no hay nada y que por eso tiene que haber estas inversiones extractivistas. En este momento, ¿cómo está la licencia social para estos proyectos? ¿Hay consenso, no hay consenso? Lo que vimos recién en el video es apenas una muestra, o efectivamente en la población hay rechazo a este tipo de inversiones que muchas veces están presentadas bajo la extorsión de que van a generar trabajo y bueno, la gente necesita trabajar y termina accediendo por necesidad. Bueno, nosotros llevamos 23 años de concientización, o sea que eso que surgió en ese estadio municipal es, diríamos, la manifestación directa de que la gente ya no cree en todo esto, ¿no? De todas maneras, por supuesto que hay poblaciones que han sido abandonadas por los distintos gobiernos durante muchos años y tienen muchísimas necesidades, pero lo que hay que pensar que en esa famosa estepa que habla Bullrich sin saber, nosotros desde Chubut también se exporta, diríamos, carne de bovinos y ovinos, que justamente quienes compran las producciones de la Patagonia la toman como marca patagónica, libre de metales pesados, o por ejemplo se cultivan frutas como cerezas de exportación. O sea, hay muchas producciones que necesitan de un ambiente sano para poder exportarse. Somos, claro, diríamos, exportador de peces, o sea, el langostino, y todo eso. Por supuesto que tiene que estar libre de metales pesados, y si hay algo que la minería no puede controlar es la liberación al ambiente de metales pesados a través de estos emprendimientos macro. Otra de las cosas que hicieron muy hábilmente este gobernador es que la mayoría de las comunidades que viven son comunidades de pueblos originarios, que están, diríamos, protegidas por el convenio 169 de la OIT y diríamos, requieren de la consulta previa, libre e informada para aceptar en sus territorios este tipo de emprendimientos. Él hizo un lavado de todas esas leyes protectoras, incluso del registro de las comunidades, y modificó 3 leyes que tienen que ver con esto, y hizo como un simulacro de esta audiencia para explicar si están de acuerdo esta consulta. O sea, una consulta previa que no consultó a los pueblos originarios para hacerla, ¿no? Así de manipulada está la situación. Entonces, las comunidades de la meseta, que son muchas, porque lo que dicen, ¿no?, el pueblo mapuche tehuelche es: nos tiraron al pedrerío y ahora se dieron cuenta que está lleno de riquezas. Claro. Entonces ahora son una molestia, ¿no?, para los gobernantes. Creo que esa visión nosotros ya sabemos por lo que sucede con las provincias, sucedió con Catamarca, que la minería los dejó más empobrecidos que antes, con un enorme proyecto como fue Bajo Alumbrera, que el tema del desarrollo y la producción y el trabajo es una mentira. Los que ganan son las empresas, claro, pero no los pueblos. Así que, digamos, no podemos decir cuánta gente está, digamos, totalmente condicionada y convencida, porque también este tipo de situación ocurre en crisis, claro, ¿no? La minería vino en el 2001, y en Esquel apareció en el 2001-2002,
y, diríamos, como efecto de este shock actual, digamos, la gente está desesperada, ¿no? Y creo que eso se utiliza para promesas que sabemos que no van a ser ciertas. Viviana, ¿tenés alguna otra cosa? No, solo decirte que si habían planificadas otras actividades o protestas o algo por el estilo. Y nosotros todos los 4 de cada mes, desde hace 23 años, los días 4 marchamos. Que justamente el Mar Libre de Petroleras también toma el día 4 como una lucha por el ambiente, ¿no? Se toma el 4 de cada mes como lucha por el ambiente. Lo que nosotros estamos haciendo es como lo mismo que con lo que empezamos, es la concientización y la difusión de la información, y poco a poco la gente va tomando conciencia de qué se trata el uranio y de qué se trata los combustibles nucleares y de qué se trata la energía nuclear, ¿no? Porque la venden como energía limpia, claro. Digamos, no es renovable porque el uranio se agota, y aparte se vende como energía limpia, y no es una energía limpia porque si bien no se libera dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero que sí producen los combustibles fósiles, durante el proceso del ciclo del uranio hasta convertirlo en combustible de estas centrales nucleares, sí generan dióxido de carbono, porque la minería de uranio genera mucho dióxido de carbono. Entonces, digamos, esta mentira de energía limpia es para darle como un manto de santidad a la energía nuclear, que no solo nosotros lo tenemos que pensar desde los, entre comillas, accidentes de Chernobyl o Fukushima, que fueron los 2 últimos accidentes, sino que, diríamos, la liberación de radiaciones en las centrales nucleares, tanto de Embalse como de Lima, ahí en la provincia de Buenos Aires, existen. O sea, ha habido liberaciones de radiaciones y ha habido contaminaciones exteriores. Y otra de las cosas es que este material radiactivo, que forma parte de este ciclo del uranio, está migrando en el enriquecimiento y en la formación del combustible nuclear a lo largo de la Argentina. O sea, se va a convertir en Dioxitec en Córdoba, se va a enriquecer en Pilcanilleu en Bariloche, se va a formar el combustible nuclear en el centro atómico de Ezeiza, y después se va a ir a las centrales nucleares. En todo esto estamos transitando en la Argentina toneladas de un material muy peligroso. Queda clarísimo, Viviana. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu voz, y estamos conectadas para dar a conocer todo lo que allí se produzca en la provincia de Chubut con las asambleas organizadas de las comunidades. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Es importante que esto se conozca. Sí, así es. Muchas Un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires. Bueno, interesantísimo, Leti. Sí, súper. Sobre todo por la cuestión del uranio, que vos venís siguiendo el tema desde el plano internacional, que ahora parece que es el nuevo, el nuevo material. De hecho, está bueno esto que dice, que se lo vende como una energía de transición, y de hecho hay algunos países europeos que habían dado marcha atrás con el uranio, ahora vuelven. Ajá. Por ahí lo podemos desarrollar en algún otro programa. Pero si te parece, Jimé, pasamos de página rápidamente, que ya nos quedan pocos minutos y quiero que escuchemos bastante lamentablemente a Donald Trump. Porque, a ver, se llevó adelante, como sabemos, hace unos días atrás, la Asamblea General en Naciones Unidas en Nueva York, que es el momento en el que decenas de mandatarios pasan al estrado, hablan un poquito de su país, un poquito de geopolítica, y por supuesto siempre todo queda más en este caso fue mucho Gaza, por supuesto, Ucrania. Sí. Yo diría que transversal también las críticas a las propias Naciones Unidas, sí, ¿no? Que recordemos que surge con el objetivo de mediar por la paz, y bueno, es un mundo muy tensionado. Pero por eso quería traer un poco qué dijeron acerca de la agenda ambiental, del cambio climático. Y por supuesto vamos a escuchar a la potencia del mundo, que por ende, y lo que contamos siempre, son los más responsables también.
Quiero que escuchemos el primer video que veamos, no hace falta que lo lea, ¿no? Tiene los subtítulos, de Donald Trump y qué decía acerca de la cuestión ambiental en Naciones Unidas. This climate change, it's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. The wind doesn't blow. Those big windmills are so pathetic and so bad, so expensive to operate. You lose money, the governments have to subsidize. You can't put them out without massive subsidies. You don't get away from this green scam, your country is going to fail. They're too expensive. They're not strong enough to fire up the plants that you need to make your country great. Bueno, tremendo. ¡Terrible! ¿No? Estaba bueno ponerlo en palabras. Si bien Green sabemos scam. que es un gran negacionista, además decir que son patéticos, que son más caros, que no funcionan y Que que es una van a estafa fallar. verde. Sí. Pero ¿sabes qué me pareció interesante? Y por eso quiero que vayamos compartiéndolo. Porque esto lo sube AP, medio estadounidense. Una agencia de noticias Sí. estadounidense. Que ahora se me fue el nombre del periodista, lo voy a buscar. Que le va retrucando, ¿viste? Va pasando lo que dice Donald Trump y si esto es cierto o no. Así que si te parece, escuchamos Ay, lo que sí. decía acerca de lo que acababa de decir el presidente de Estados Unidos. According to the United Nations, wind and solar power are today almost always the cheapest sources of new electricity generation. But Trump claimed they didn't work and were not profitable. Trump is correct that historically new technologies, including green energies, have required government help in the form of subsidies, financial incentives, and tax breaks. But Trump didn't mention that for decades, the coal, oil, and gas industries have received trillions of dollars in subsidies. So, is the world transitioning to green energy? The answer is yes. Consider China. It leads the globe in the production of solar panels and wind turbines and dominates the electric vehicle market. Yet Trump said such investing would lead to failure. Bueno, buenísimo porque le retruca todo y le dice, bueno, no es cierto que no funcionan, no es cierto que son las más caras y si bien sí reciben subsidios, también lo hacen los combustibles fósiles, Claro. digo, también han recibido subsidios. Y después la otra parte que acá de hecho lo hemos contado en un programa muy detallado de cómo China viene avanzando en las distintas áreas en la transición energética y cómo justamente las lidera. De hecho, los propios analistas estadounidenses diciendo, si Estados Unidos se queda atrás en esto, Claro. va a significar que en las próximas décadas claramente va a ser China quien va a liderar absolutamente todo. Y es lo que estamos viendo mucho con los autos eléctricos, ¿no? Que lo contamos siempre. Autos eléctricos que China ahora vende muy baratos y que desde Europa y Estados Unidos dicen, bueno, esto no corresponde con las reglas de la OMC porque compiten con nuestra industria. Bueno, es posible que si, digamos, continúa la política de Estados Unidos negacionista diciendo estas cosas, como decía Trump, que no son ciertas, ¿no? Como muchas de las que dice, pero por eso acá me pareció interesante. Y quiero que escuchamos una segunda parte que hace referencia a Europa. Lo escuchamos a Trump y después lo escuchamos nuevamente al periodista, pero primero vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos. Europe loses more than 175,000 people to heat deaths each year because the costs are so expensive you can't turn on an air conditioner. What is that all about? That's not Europe. That's not the Europe that I love and know. Bueno, dice la cantidad de personas que se mueren porque no pueden prender el aire acondicionado por lo caro que es. A ver, recordemos que sí hay una situación real que Sí, con olas de la calor. guerra y además con la guerra en Ucrania, justamente el petróleo, el gas que le compraban a Rusia, que Claro. lo compraban más barato, ahora lo pagan más caro. Bueno, pero de hecho uno de los grandes beneficiados ahí fue el propio Estados Unidos, Claro. ¿no? Pero si vemos, escuchamos nuevamente al periodista que también le retruca esto de lo que pasa en Europa. Europe is warming faster than any other part of the world. That means summers are particularly warm. Many cities were not built for today's heat, and many homes don't have air conditioners. While not Trump's intention, his focus on European heat deaths underscores how dangerous and real climate change is. Bueno, esa parte me encanta porque dice, bueno, si bien no era el objetivo de Trump, lo que está haciendo en definitiva es alertar sobre las consecuencias del cambio climático que Claro. por estas olas de calor la gente muere, Claro. incendios, digo, un montón de cuestiones que podríamos enumerar. Perdón, ibas a decir algo. No, me llama eso la atención de que el propio Trump lo termina develando. Sí. Por eso está buenísimo, ¿no? Porque le dice, si bien no era el objetivo, en definitiva está remarcando cuáles son las consecuencias del cambio climático, en este caso con decenas de personas que mueren por las olas de calor. Pero para terminar podríamos elegir a un montón de otros mandatarios. Escuchamos muchas veces, lo escuchamos al propio Lula da Silva hace poco, Sí, muchas veces lo muy escuchamos fuerte. a Gustavo Petro, pero quiero que escuchemos al presidente de Chile, Gabriel Boric, Sí. que hizo referencia justamente a quienes niegan el cambio climático y lo hizo ahí mismo en las Naciones Unidas. Lo escuchamos. Se ha afirmado en este mismo podio hoy día
que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira. Y las mentiras debemos combatirlas. Podemos, por cierto, discutir cuáles son las mejores formas de enfrentar el calentamiento global o quiénes son más responsables que otros, pero no podemos negarlo. Bueno, bien interesante porque después salieron a decirle, bueno, Boric salió a responderle a Trump, después salieron a bajar un poco, bueno, no fue necesariamente hacia Trump, pero lo cierto es que sí, se refería a los mandatarios que la niegan y como lo decimos, no es lo mismo la responsabilidad del país potencia que más emite gases de efecto invernadero o entre los que más emiten que otros países, ¿no? Así que bueno, parte de lo que nos dejaron los discursos de Naciones Unidas y este fact-check que hacía ahí AP que me gustó mucho, me pareció muy bueno. Clarísimo, Leti, se nos está volando el programa, nos queda siempre muy cortito, pero me parece muy importante esto que destacás de la cantidad de mandatarios que ya asumen la agenda climática como propia. Perdón, y recordar que se lleva adelante la Semana de Clima también en Nueva York, que se hace en paralelo justamente a la Asamblea de Naciones Unidas. Claro. Eso también es interesante porque es en paralelo, se viene haciendo. La misma locación, ahí la ciudad de Nueva York, que de hecho Petro empezó a pedir, saquemos la ONU de Nueva York, ¿no? Sí, y le sacaron la visa a Petro ahora. Sí, así le fue. Sí. Pero bueno, por lo menos pudo alzar la voz allí en ese foro, junto también con Lula, dos grandes líderes de América Latina. Espectacular. Gracias, Leti. No, por favor, un placer. Y nosotros nos estaremos encontrando la semana que viene. Métanse en nuestro Instagram, @estapasando ambientalismo popular, y también en el Instagram de Eva TV Justicia Social, para reproducir y estar conectados en comunidad. Siguen, comparten, le dan me gusta, nos ayudan. Así es. Bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós, amigas chau, y amigos.